voy a presentarlos a Silvia Andreoli, que es directora de proyectos del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la Universidad de Buenos Aires. Es licenciada en Educación, especialista en Magíster en Tecnología Educativa de la Universidad de Buenos Aires, doctoranda de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se desempeña como coordinadora de los proyectos UBATIC y desarrolladora de aplicaciones tecnopedagógicas en el nivel superior en el Centro de Innovación de Tecnología y Pedagogía de la UBA. Es autora de cursos del Programa Virtual de Formación Docente, es consultora de NICO y de UNESCO en Buenos Aires en el área TIC y profesora invitada en diversas universidades públicas y privadas del país. En el medio tenemos a Diego Levis, que es doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesor titular de Tecnologías Educativas de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de Comunicación y Crítica en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la misma universidad. Desde hace más de 20 años trabaja en temáticas vinculadas con usos sociales de los medios digitales, con especial atención en la educación y el entretenimiento, y entre sus libros se destacan La pantalla ubicua, Los videojuegos, un fenómeno de masas. Por último, y no último, porque seas último, Alexis Burgos, es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la UBA y magíster en Periodismo Documental de la UTREF. Trabaja como director de Gestión Académica en la Universidad Nacional de Moreno. Es jefe de trabajos prácticos en el taller anual de la orientación de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y periodista. Bueno, va a empezar Silvia, que trae casos súper interesantes. Acérquense bien al micrófono, así los que están en línea nos escuchan y le van indicando. Ahora te abren tu presentación, Silvia, y con éxitos. Bueno, muchas gracias por la invitación a compartir. Un placer haber escuchado el panel anterior, muchas cosas para seguir compartiendo y reflexionando juntos, ¿no? Lo que se presenta hoy como no una novedad, sino es esta ecología digital en la que todos estamos inmersos como sujetos culturales de esta sociedad contemporánea. Y lo que vamos a trabajar aquí hoy en esta propuesta transmedia tiene que ver con de qué manera se van interpelando estas distintas ecologías digitales en las propuestas que se piensan en educación a distancia. Nos interesa no solo reconocer lo tecnológico, sino quiénes somos nosotros como sujetos culturales y el compromiso que establecemos con los distintos espacios digitales que hoy tenemos a disposición de manera permanente y ubicua. Lo que voy a compartir con ustedes son tres casos de educación a distancia, todos atravesados por una preocupación por incluir una perspectiva transmedia, pero de qué manera se fueron reconfigurando a lo largo de distintos años, ¿no? Entonces el primer curso que voy a compartir tiene que ver con una propuesta que se hizo en el 2011, el segundo caso un curso masivo abierto y en línea en el 2013 y el último un curso de narrativa transmedia que se puso en línea en el 2016 por primera vez. La idea es pensar de qué manera estas propuestas hoy de educación a distancia nos instalan en el desafío de no plantear un recorrido único, una propuesta lineal que se recorra de manera similar e igual para todos los estudiantes que acceden, y entonces pensar más como una ecología en la que haya distintas posibilidades de recorrer los entornos digitales o esa propuesta, eligiendo por parte de los estudiantes distintos recorridos y de qué manera se pueden personalizar. El primer curso que les mencionaba fue pensado en el 2011. La web 2.0 tenía poquitos años y la idea era explorar de qué manera esa web 2.0 instalaba nuevas posibilidades para pensar una propuesta de educación a distancia para docentes de la Universidad de Buenos Aires, un curso de formación que duraba un mes, 4 semanas. En estas propuestas siempre hay una plataforma central, también muy similar a lo que se compartió en el panel anterior, instaladas en Moodle, donde nosotros decimos tienen una dinámica convergente, ¿no?
pero la propuesta era que de manera individual cada profesor que hacía el curso, cada participante del curso tuviera un espacio personal, de reflexión personal, y eso se llevó adelante en blogs que en ese momento estaban como en plena ebullición, y también en la red social Twitter, que recién comenzaba y de hecho mientras estábamos diseñando el curso se iba transformando por el modo en que los usuarios de esa herramienta, de esa red social, iban haciendo uso de la misma. De manera, estos trabajos que se realizaban tanto en el blog como en Twitter estaban como fragmentados, estaban ajenos a la plataforma. Y entonces en ese momento fue necesario pensar qué herramientas digitales podían darnos una posibilidad de converger, de poder hacer visibles esas interacciones que se realizaban en distintos espacios para ser conscientes de la comunidad a la que pertenecíamos los que estábamos haciendo el curso, para que no nos perdiéramos. Twitter proponía el uso del hashtag y eso era un elemento de cohesión grupal, pero era necesario dar cuenta visible de todas las interacciones que se realizaban en los distintos espacios. Para eso se utilizó NetVibes y lo llamamos blogosfera, un espacio en el que se hacían visibles todos los blogs que los participantes tenían y se actualizaba de manera muy clara y muy visible cada vez que había un blog que agregaba una nueva publicación. También se utilizó Paper.li, una herramienta automática que recogía todas las interacciones que se estaban haciendo los miembros de esa comunidad y diariamente publicaba una especie de publicación de diario, ¿no?, digital. Esto se hacía de manera virtual, pero de manera automática, pero de alguna manera estaba pensada esa ecología para que todos fuéramos conscientes de la actividad que estábamos generando como grupo. Nosotros decimos había espacios distribuidos y abiertos. Lo que generó esto es que al interior de Moodle había 3 comisiones, 3 grupos separados. Cada comisión tenía acceso a su espacio personal. Pero al haber abierto la propuesta e integrado la propuesta en distintos espacios abiertos, lo que se generó es algo que pueden ver en este sociograma, en esta red, en donde con cada color se identifican los miembros de una comisión en particular. La comisión 1 estaba formada por los lunares verdes, son las participantes de esa comisión, la azul y la violeta. Esto que ustedes ven y que hay una relación, una conexión entre integrantes de distintas comisiones, no lo hacía posible Moodle, lo hacían posible las redes. Lo que permitió es que ese diálogo que se generaba al interior de cada comisión se expandiera, se hiciera visible y se potenciara con los debates de las otras comisiones. De alguna manera esa estrategia permitía que el debate se amplificara. Nosotros decimos pensar un aula porosa, pensar un aula expandida y trascender los límites de lo que Moodle en ese momento nos estaba permitiendo. También esta estrategia permitió que otras personas ajenas al curso, que no estaban en ninguna de las comisiones, pudieran participar del debate en las redes, ¿sí? Y de hecho se dieron anécdotas muy interesantes, como por ejemplo una que les voy a contar y que nos da mucha satisfacción, que uno de los participantes del curso no estaba de acuerdo con uno de los temas teóricos que se estaban abordando y entonces en Twitter pone: no estoy de acuerdo, creo que tengo una visión distinta en relación, una postura distinta en relación al tratamiento de este contenido. Y entonces desde la coordinación del curso lo que hicimos es ponerlo en diálogo a través de Twitter con el autor de ese contenido teórico, que no era ni más ni menos que Carlos Escolari, un español que venía trabajando el tema de narrativas transmedia,
y que recibe el tweet, recibe el mensaje y dice: esto me interesa, estoy de viaje a Barcelona, en cuanto llego respondo y participo. El estudiante que había hecho ese comentario, que es docente de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? O sea, también tenía una postura muy fundamentada, muy crítica, muy valorada, desarrolla su argumentación en su blog personal, y entonces Carlos Scolari responde en el blog de este participante. Lo que sucedió a partir de ahí fue un intercambio entre ellos que superaba lo que nosotros desde el curso podíamos aportar. Un diálogo enriquecido, potenciado entre un autor, entre un participante y una gran posibilidad de reconocer qué es lo que estaba ocurriendo realmente en las redes. Por eso decimos, esta era una propuesta transmedia que obtuvo lo mejor que pudo de cada medio que se incluyó. La siguiente propuesta que voy a compartir con ustedes es un curso abierto, masivo y en línea, que se piensa y se diseña en el año 2013, año en el que esta tendencia de los MOOC o los MOOC estaba en plena ebullición, y desde el centro, desde CITEP, buscábamos poner en debate estas ideas. ¿Qué implicaba para la Universidad de Buenos Aires, una universidad masiva en la presencialidad, pensar que la masividad online o virtual era una innovación, cuando en realidad convivimos con la masividad a diario y nos genera muchos desafíos y muchas interpelaciones a la propuesta de enseñanza? Y lo que queríamos era pensar qué ocurría si tuviéramos que diseñar un curso masivo, de qué manera lo pensábamos, qué le pedíamos a la tecnología. Y para eso no buscamos Moodle, no nos daba las respuestas que necesitábamos, queríamos generar una comunidad de aprendizaje. Moodle nos resultaba un limitante para esta propuesta, y entonces lo que diseñamos fue una plataforma basada en Drupal, en una plataforma de código abierto, pensando en qué espacios queríamos para la propuesta pedagógica que estábamos generando. También se utilizaron distintas herramientas por fuera, distintas redes que permitían un trabajo en red, trabajos individuales, pero también espacios para la co-construcción de manera colaborativa. Los intercambios que se generaban en los foros eran un desafío, porque cuando hay grupos masivos, los foros no terminan siendo efectivos a la hora de desarrollar o profundizar ideas. Y entonces el equipo tutorial lo que hacía era identificar en esos intercambios en foros cuáles eran las preocupaciones más genuinas de los docentes que estaban participando. Me olvidé de decir que el curso estaba destinado a docentes para la inclusión de tecnología en sus propuestas de enseñanza. Tuvimos 2.700 inscriptos de toda Latinoamérica y España, y el desafío de los foros, realmente los foros no eran efectivos. Entonces lo que hicimos fue proponer foros de intercambio, pero el equipo tutorial, más que en tratar de profundizar ideas que de alguna manera era complicado llevar adelante, lo que hicimos desde el equipo tutorial fue estar muy atentos a esos intercambios que los docentes establecían para recuperar cuáles eran las preocupaciones más genuinas de la inclusión de tecnología, y a partir de ahí tomar esas ideas para proponer un trabajo colaborativo y en distintas herramientas a partir de esas preocupaciones. Es decir, estábamos previendo que había un trabajo emergente, una actividad emergente que se construía junto con los participantes. Nosotros teníamos previsto proponer trabajos colaborativos en distintas herramientas, pero las consignas no estaban preestablecidas de antemano. Las consignas de esas propuestas colaborativas se construían a partir de identificar cuáles eran los emergentes de interacción de esa comunidad que estaba participando en los foros. La metáfora que utilizamos para diseñar este curso tuvo que ver con escenarios. Queríamos que los participantes fueran activos, y entonces había un espacio de inspiración, un escenario de inspiración que estaba relacionado con la posibilidad de acceder a expertos,
que participaron del curso a través de videoconferencias, de bibliografía, pero también una curaduría colectiva que tenía que ver con identificar, nosotros en este curso te estamos proponiendo estas lecturas, pero vos desde tu experiencia, ¿qué lecturas propondrías a esta comunidad? Entonces, reconocer que quienes estaban participando también tenían posibilidad de dar un aporte, y para eso utilizamos la red Digo, para hacer una curaduría colectiva de las bibliografías que estaba disponible. Estas son algunas de las dinámicas que se establecieron en ese curso, en el que, bueno, era todo abierto, un contenido abierto, un trabajo colaborativo muy fuerte. Era un desafío pensar en el diseño de propuestas masivas y trabajo colaborativo. La verdad que tuvimos que pensar muy bien cuáles eran las estrategias para poder llegar a buen puerto. Bueno, algunas de las ideas fuerza que tuvo este curso son las que están aquí presentes en esta pantalla. ¿El nombre de la red que dijiste antes? Como que no lo... Digo, D-I-I-G-O. Digo con doble I. Son marcadores sociales para recuperar la actividad. Cuando encontrás algo que te interesa en la web, en vez de guardarlo en favoritos, podés incluirlo en esa red, podés hacer un etiquetado semántico, y ese etiquetado semántico permite después que seas muy efectivo a la hora no solo de haber encontrado la información, sino de recuperarla, ¿no? Muchas veces decimos, esto lo había encontrado, pero ¿dónde lo habré guardado? ¿No? Si yo había encontrado... Entonces hay algo ahí de esta masividad o esta abundancia de información que hoy el escenario comunicacional y informacional digital nos ofrece, en el cual las herramientas, tenemos que encontrar qué herramientas pueden ayudarnos a que seamos más efectivos y no que sea lo contrario, ¿no? Las claves de este curso abierto, masivo y en línea para docentes, escenarios con tecnología, tuvo que ver con generar autonomía, recorridos flexibles, con trabajar en colaboración y con generar esta negociación de significados, ¿no? Partíamos de la metáfora del posible adyacente. Diseñar un curso masivo implica que tus destinatarios no están claros, no sabes cuáles son esos antecedentes previos, no hay un ingreso claro, bueno, docentes de la Universidad de Buenos Aires, no, acá podían ser docentes de distintos niveles, con experiencias completamente distintas en la inclusión de tecnología, y el curso de alguna manera tenía que dar respuesta a que cualquiera que pudiera ingresar encontrara que había algo para él o para ella, ¿no? Y entonces alguien que tenía más desarrollo en la inclusión de tecnología sintiera que tenía algún desafío en ese curso, pero alguien que recién daba sus inicios en la inclusión de tecnología no sintiera que estaba a muchos escalones arriba y que sintiera que había posibilidades de ir avanzando. Por eso decíamos esta metáfora del posible adyacente. ¿Cuál es el posible adyacente para cada uno de nuestros potenciales estudiantes de este curso? Esa metáfora nos ayudó mucho a pensar en los distintos tipos de actividades y en las distintas estrategias puestas en juego. Este curso se puso en línea por primera vez en el 2013, se volvió a repetir en el 2015. La siguiente propuesta que quiero compartir con ustedes ya no trata de una propuesta transmedia, sino bien de una narrativa transmedia. Agregamos el término narrativa, ¿no? Tiene que ver con un curso que diseñamos ya no para docentes, sino para estudiantes a partir de los 14 años, sobre pensamiento matemático en articulación entre la escuela secundaria y la universidad, para poner en juego, no a modo de enseñar matemática, sino para poner en juego qué estrategias el estudiante fue construyendo en la escuela secundaria para poder resolver enigmas matemáticos, en los que se ponen en juego distintos tipos de pensamiento. Este curso estuvo alojado en Moodle, ya en una versión nueva de Moodle que nos permitía, a diferencia de en el 2013 que tuvimos que ir a buscar otra plataforma y diseñarla, Moodle nos permitía intervenirlo, reprogramarlo,
para que no se pareciera a un curso tradicional. Lo que queríamos era que, a modo de acercarnos a estos jóvenes, a estos adolescentes, y muy en sintonía con los modos de consumo de los productos culturales y de la industria cultural, quisieran acercarse a un curso, quisieran ingresar a hacer un curso de pensamiento matemático. Entonces trabajamos muy fuertemente en el diseño de Moodle para que se pareciera más a esa plataforma que seguramente todos conocen, que se llama Netflix. ¿La ubican? ¿No? Más o menos. Y que nos invita permanentemente decidir qué mirar, en qué momento, cuándo, qué queremos, a tomar decisiones de manera permanente. Esta propuesta estuvo pensada para dispositivos móviles, para que el estudiante pudiera acceder desde cualquier dispositivo, y también estuvo integrada con distintas herramientas. Con un universo narrativo que tuvo que ver con utilizar distintas redes, y ahora les voy a contar de qué manera. Y también las herramientas que se utilizan a la derecha son las herramientas que complementaron el trabajo de producción de contenidos dentro de Moodle, ¿no? Entonces tenemos sonido, video y documentos colaborativos. Decimos que había un acceso expandido en términos de distintas plataformas y en términos también de distintos dispositivos. La propuesta, decimos que tuvo un momento de bisagra, hubo un momento clave que transformó toda la propuesta, porque en el inicio no estaba pensado incluir una historia, una narrativa. Sí veníamos desarrollando propuestas en donde incluimos distintas plataformas, pero no estaba la idea originalmente de incluir una historia. Cuando en el equipo decíamos un curso de pensamiento matemático para que sea motivante para los estudiantes y adolescentes y jóvenes, decíamos, ¿quién va a querer ingresar en un curso de pensamiento matemático que no acredita, que no te permite, bueno, ahora hiciste este curso, ingresas a la universidad de manera libre, no acredita? ¿Quién va a querer ingresar en un curso que se llame curso de pensamiento matemático? No nos entusiasmaba ni a nosotros esa posibilidad, y entonces en el equipo decíamos, tenemos que pensar algo distinto. Y alguien en esas reuniones en las que no salen las ideas, en las que uno da vueltas y vueltas y vueltas, pero que no te conformás, querés que pase algo distinto, alguien dice, ¿y si ponemos una historia? Y entonces dijimos sí. Pero ahí empezaron otros desafíos, ¿no? Que pensábamos, vamos a contar una historia, pero tampoco vamos a proponer un curso en el que contemos una historia y de paso, bueno, te contamos esta historia, pero te hacemos hacer un montón de ejercicios matemáticos, pero te entretuviste. No queríamos que esa propuesta de inclusión de enigmas matemáticos fuera la historia una excusa para seguir haciendo lo mismo. Y entonces el trabajo era no solo contar una historia, sino crear una experiencia, ¿no? Una experiencia de aprendizaje que convoque, que invite, que desafíe, que queríamos que pasara algo distinto. ¿Cuáles fueron la génesis del proyecto? Desde el inicio teníamos claro algunas de estos puntos, ¿no? El equipo de CITEP, somos en la mayoría pedagogos, tecnólogos educativos, pero teníamos clara esta dimensión didáctica. Queríamos que hubiera distintos itinerarios, que se pudiera transparentar el proceso metacognitivo de resolución de enigmas, que pudiera haber distintas formas de representación, tanto en la presentación de los enigmas matemáticos como en la resolución de esos enigmas. Queríamos que hubiera una cartelera colectiva, un etiquetado semántico, queríamos que hubiera distintas estrategias tutoriales. Y entonces nos
encontramos ninguna del equipo, el equipo en el panel anterior se mencionó el desafío de trabajar en equipos interdisciplinarios, en donde la tarea no es de uno solo, ¿no? Luego estuvo el equipo disciplinar de matemática que también tomó en cuenta algunas decisiones, fue coordinado por Gustavo Sorsoli, el rector del Colegio Nacional Buenos Aires, y un equipo de profesores de matemática que él designó. Y entonces había decisiones claves en cuanto al contenido, distintos tipos de pensamiento, combinatorios, geométricos, paradojas, infinitos. Y la dimensión tecnológica, que bueno, que ya la mencioné, queríamos una dimensión tecnológica distinta. Estas son una imagen y algunos de los borradores. Podría sacar fotos de millones de papeles y de pizarrones tachados y con ideas que fueron evolucionando. Esta era una de las maneras en la que pensamos de qué manera se iba a atravesar las distintas semanas del curso, para que el gran desafío era, pensamos en esta semana, ingresaste en el curso, ¿cómo hacemos para que los jóvenes dijeran, dame más, quiero la siguiente semana, ¿cuándo va a estar disponible? Quiero ingresar. Y ese era un desafío, ¿qué es lo que generábamos a lo largo de cada semana para que tuviéramos eso que cuando ves una serie en Netflix decís al que está al lado, ¿vemos otro episodio? Y dale, otro más, son 40 minutos más, y va, otro más, y te pasas horas y horas mirando una serie. Entonces, ¿cómo provocamos esas ganas de aprender desde una propuesta pedagógica? Reconociendo que estamos dirigiéndonos a una generación que está acostumbrada a recorrer y a transitar distintas herramientas y lo hace de manera muy efectiva para comunicarse a través de las distintas plataformas. Propusimos una historia que duró 4 semanas y estos son 3 de los primeros personajes. La propuesta empezó una semana antes de empezar el curso. Pusimos a disposición de todos los participantes quiénes eran los personajes de la historia. Cada uno de estos personajes con una identidad digital diseñada en distintas redes sociales, y de acuerdo a las distintas encuestas que se hacen a nivel mundial, fuimos identificando para cada personaje cuáles eran las plataformas o las redes con las que podría sentirse más a gusto. Entonces Antonio tiene Facebook, pero Fernando, que tiene 18 años, Facebook de ninguna manera. Eso es cosa de viejos. Él tiene Twitter e Instagram. Y entonces lo que invitábamos era a conocer quiénes eran los personajes para generar una empatía entre los participantes y estos personajes de la historia. Pero si los participantes del curso hacían clic sobre estos iconos, se encontraban con alguien dispuesto a interactuar, se encontraban con ese personaje. Cada uno de estos personajes tenía una identidad digital que había sido construida un mes antes de iniciar la propuesta, para que no te encontraras con algo ficticio, que cuando ingresaras en el Facebook de Antonio, y Antonio es nostálgico, llega a Argentina después de estar muchos años en Italia, llega por la muerte de su padre y bueno, tiene que convocado por el abogado para dividir una herencia, llega muy nostálgico, y cuando vos encontrás, antes de empezar el curso, te encontrás con Antonio, ves imágenes de lo que a él le gusta, contactos, y su red social es arquitecto, con otros arquitectos, le gusta compartir imágenes de Italia. Te encontrabas con alguien real, pero para no confundir con identidades falsas, el personaje decía que trabajaba, en su información personal, trabajaba en 36 Coronas, el nombre del curso, y te dirigía directamente a la página y a la plataforma del curso, para que no hubiera confusiones, ¿no? La historia tenía un abogado, y el abogado tenía mail. Si hacías clic le podías mandar un mail. No se imaginan la cantidad de mails que recibió el abogado. En las distintas etapas de la historia, por momentos le pedían asesoramiento, pero por momentos
el abogado se transformó en un personaje complejo y entonces recibió mensajes difíciles. Lo que había a partir de esa interacción era reconocer que los participantes habían establecido un vínculo que traducía en distintos ejes, por momentos ayudando a los personajes a resolver los enigmas y por momentos comprometidos en la historia. Y los enigmas matemáticos estaban presentados en consignas reales, de vida real. Estos problemas matemáticos estaban muy entramados en problemas reales de la vida cotidiana. Y entonces, por momentos, los participantes, los estudiantes, no sabían si la pregunta estaba dirigida a resolver una ecuación de segundo grado o a hacer de contención afectiva al problema que estaba teniendo en la historia, ¿no? Y entonces se generaban esos cruces muy potentes y con muchas dimensiones para analizar desde la dimensión pedagógica. Entonces, además de un acceso expandido, decimos que había un contenido expandido, que se traducía en una plataforma central en donde estaba así esa propuesta inicial de cada episodio, 4 episodios, 1 por semana, pero también las producciones que se estaban realizando por fuera. Entonces, acceder a Facebook no te daba lo mismo, acceder a los Facebook de los personajes te daba información adicional de esos personajes. Podías elegir no ir a Facebook, podías elegir no escuchar la playlist de Fernando en Spotify, no importa, pero si accedías a esas redes tenías más información sobre esos personajes, ¿no? De manera de esta propuesta transmedia en esta ecología de distintos medios. Había un contenido ficcional, nosotros decimos un contenido puente, que es el que estuve comentándoles recién, entre lo ficcional y lo real. En un momento a uno de los personajes en Facebook pone: ¿quién me ayuda con este problema en el bar, con un tema económico en una cuenta del bar? ¿Quién me ayuda? Porque me parece que no me dieron bien el vuelto, que estoy complicado. A modo de lo que hacemos nosotros cuando tenemos un problema y transmitimos en Facebook: ¿alguien me ayuda con esto? Automáticamente empezaron a ayudarlo. Hasta que uno dice: mira, Benito, no te preocupes tanto por la cuenta del bar porque tampoco es tan económicamente oneroso, cuando en realidad el abogado está queriéndose quedar con una parte importante de tu herencia. Ubicar las prioridades, ¿no? Y entonces, bueno, estos guiños que hacían tanto los participantes como nosotros también desde la producción y el manejo de estas identidades digitales. Decimos, este contenido no estuvo previsto de antemano. La historia no se podía modificar. Los participantes, por más que quisieran un final distinto, ya estaba previsto. Pero lo que se generaba en las redes no estaba previsto de antemano. Esa interpelación de los participantes y esas respuestas que dábamos desde las identidades de los personajes se iba construyendo en tiempo real. Estos son los episodios y a modo de anticipación, qué es lo que ocurría en cada uno de los episodios, se ponía un breve detalle tratando de entusiasmar, pero no de anticipar. Desde la enseñanza de la matemática nos propusimos el desafío de contextualizar estos enigmas, y entonces el proceso de diseño del curso fue un proceso iterativo. Todo el tiempo estábamos volviendo. Quien había escrito la historia, el equipo pedagógico, el equipo de matemática, el equipo transmedia, todo el tiempo íbamos y volvíamos sobre la manera de entramar cada uno de los componentes. Estas son algunas de las resoluciones que al ingresar en Moodle se veían para resolver los enigmas. También acá hubo diseño en la manera en la que se presentaban a los estudiantes. Estrategias individuales y estrategias colectivas. Generación de hipótesis colectivas para generar diálogo en donde cada uno tenía que reconocer, bueno, hay un enigma matemático. A mí se me ocurre que una hipótesis para resolverlo puede ser esta. Y los demás participantes tenían que votar distintas hipótesis y fundamentar por qué votaban esas hipótesis. Entonces, en el planteo de la hipótesis y en la fundamentación había un intercambio muy rico.
Y entonces lo que se genera en esas interacciones, en esta producción transmedia, son interacciones de distinto tipo. Decimos, hay interacciones verticales en relación a los participantes interactuando con los organizadores del curso, con los tutores del curso. Hay interacciones horizontales entre los participantes del curso entre sí, entre pares, y hay interacciones en diagonal, que estas de las que les mencionaba, entre el mundo ficcional, entre los personajes y los participantes. Algunas, y ya para terminar, algunas ideas claves de pensar en propuestas transmedia que incluyan una narrativa o una estrategia transmedia en distintas plataformas, tiene que ver con pensar ese guión, esa propuesta pedagógica en multicapas, ¿no? ¿Cuáles son las capas en las cuales se diseña ese ecosistema multiplataformas? La temporalidad de en qué manera se van presentando y haciendo visibles los distintos componentes del contenido del curso para generar entusiasmo, motivación y querer recibir más. Audiencias participativas, estamos ya presentes con audiencias que no solamente quieren comentar, que quieren co-construir esa propuesta. Y entonces, ¿cuál es la respuesta que desde el diseño damos nosotros para que eso ocurra? Y también lo territorial, y esto se mencionó muy claramente en el panel anterior, es decir, una propuesta virtual que ya tampoco se piensan en propuestas o digitales o presenciales, sino que todo el tiempo estamos jugando con las propuestas híbridas. Y entonces en la anterior había, bueno, la propuesta de un museo y la propuesta de una formación virtual. La propuesta de una formación virtual conociendo a los participantes de manera presencial. Aquí lo que diseñamos nosotros siempre son estrategias en donde el participante pueda cruzar ese límite de lo digital. En 36 Coronas, lo digital, el cruce con lo digital fue acompañar con distintos eventos culturales de la ciudad de Buenos Aires, y entonces en el momento en que nosotros estábamos haciendo el curso, Fundación Telefónica, el espacio de Fundación Telefónica tenía la exposición de Tesla, y uno de los personajes era maker, inventor, y entonces a través de sus redes anunció que iba a estar presente el personaje, que iba a ir a la Fundación Tesla, a la muestra Tesla de la Fundación Telefónica, tal día y a tal horario, y empezamos a difundirlo, y allí estuvimos todos, los tutores, todos, y además el personaje ficcional. La sorpresa fue cuando en la vereda pasaba gente y nosotros decíamos 36 coronas para saber como código, ¿no? Para saber si estábamos, si éramos parte de lo mismo, esta contraseña para reconocernos en la calle. Pero lo interesante fue cuando una participante dijo Fernando Matei, y el actor, que no se llama Fernando, sí. Y entonces cruzamos lo virtual, ¿no? Y entonces se generan distintas estrategias. La idea para cualquier producción pedagógica a distancia tiene que ver con, primero, que desde el equipo que lo diseña esté entusiasmado y que nos animemos a correr riesgos y a cruzar límites de lo que queremos que ocurra, de lo que no es establecido, pero que puede salirnos mal, pero intentarlo vale la pena, y seguramente ese equipo saldrá fortificado, potenciado y habrá aprendido en ese recorrido. 3 propuestas con distintos ejes, pensados en distintos años, con una misma preocupación, generar que el participante tenga un rol activo en esa construcción, con las herramientas que a cada año el ecosistema digital nos va poniendo a disposición. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Excelente exposición. Al final vamos a dar lugar a preguntas, si las hay. Sigue Diego Levis. Con otra experiencia. Después de esto, no sé. Bueno, la verdad. Silvia,
Pensá que Silvia está representando a toda la Universidad de Buenos Aires. No, sí, por favor. Y además que también estos desarrollos son posibles a haber leído también mucha bibliografía de la cual vos has contribuido a este ecosistema, ¿no? De inspiración. Así que no todos vamos construyendo sobre la base del otro y bueno, ¿no? Eso es, no sé si me lo he dicho o no, pero sí es cierto que todos vamos construyendo, digamos, por capas, y eso está muy bien. No, pero, a ver, ¿por qué dije esto? Porque realmente, sobre todo la experiencia esta transmedia, me parece tan maravillosa que yo me quedé como, y ahora voy a hablar de esto. En realidad, tampoco se trata de algo comparable, porque lo que nosotros hacemos y lo que vengo a presentar, más cerca del micrófono, muy bien. Lo que vengo a presentar tiene que ver con una propuesta, de una actividad que hacemos en el marco de una cátedra de la carrera de comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales, y la materia es tecnologías educativas. Somos una cátedra... No. Este es más fuerte. Cambiamos de micrófono. Bueno, vuelvo entonces a repetir para los que no están, que la experiencia que voy a contar tiene que ver con una actividad que hacemos ya hace unos años en el marco de una materia de la carrera de comunicación en la Facultad de Buenos Aires, que esa materia pertenece, que se llama Tecnologías Educativas, pertenece a la orientación de procesos educativos y además al profesorado en Ciencias de la Comunicación. Con lo cual, además somos una cátedra muy chica, yo más Sol Diegues, que es la jefa de trabajos prácticos, y Lucila Dubera, que es investigadora del CONICET, que es la otra ayudante, y nada más. Y tenemos una media entre, no sé, 35, 40 estudiantes por cuatrimestre. Este último cuatrimestre llegamos a 50 y pico, supongo que quizás tiene algo que ver la experiencia que voy a contar. Y se trata de una actividad que busca establecer formas de, ¿cómo se llama? Como pone ahí, plataforma, lo llamamos, es un espacio de ludoaprendizaje colaborativo, y tiene que ver, como un poco es el resultado de, bueno, lo hacemos hace 3 o 4 años, con diferencias que ha ido variando también. Hace más de 20 años que doy clases, siempre he dado clases vinculadas con tecnología y educación, algunas otras cosas también, pero empecé dando el uso de realidad virtual y educación e internet de educación en el año 96, y desde ese momento siempre utilicé o intenté utilizar formas de incorporar las tecnologías educativas en los procesos, de enseñanza y aprendizaje universitario, con diferentes éxitos. Primero fueron grupos de internet, después utilicé blogs, algunas redes sociales, ¿cómo se llama? Wikis, diferentes temas que siempre me dejaron bastante insatisfecho de los resultados. El constructo en realidad ha ido variando, pero sí estoy satisfecho, así que por eso me animo a presentarlo, lo que nunca hice de otras cuestiones. ¿Y por qué? Porque desde el año pasado encontré un artículo de los primeros que escribí sobre tecnología y educación del 97, donde hablaba, como tantísimas otras personas, de la necesidad primero de hacer usos, digamos, propios de la tecnología, específicos de las tecnologías en la educación, que no repliquen otras tecnologías anteriores. Y hablaba, bueno, la necesidad del trabajo, digamos, de hacer enseñanza-aprendizaje colaborativo, como tantísimos otros. Ahora, en la práctica eso genera bastantes dificultades que se siguen manifestando y que tienen que ver con ciertas cuestiones propias del sistema educativo que apunta a lo individual. Y no solo a lo individual en las prácticas, sino también a lo individual en los resultados, es decir, a destacarse sobre los demás, lo cual genera como también una cierta dificultad de los estudiantes de asumirse como un igual del otro que está a su lado, a quien en general muchos ven casi como su oponente, que puede disfrutar
destacarse, o incluso están, cosa que sigue sucediendo, el que se sube al carro de la locomotora, del que empuja el grupo, para no hacer nada. Y esto sigue sucediendo, lo que genera ciertas dificultades en este intento de trabajo colaborativo, con protestas claras de algunos estudiantes en algunas ocasiones. Bueno, esto sucede, ¿no? Entonces, nosotros, dentro de la cátedra, como yo pienso que sucede como en general en el ámbito de la incorporación de las tecnologías digitales en los procesos educativos, hay un doble reto, pienso, que es, de alguna manera, uno es de naturaleza conceptual y el otro es de carácter instrumental. Entonces, el primero, el que es de conceptual, es ofrecer elementos conceptuales y prácticos que permitan analizar las consecuencias sociales, en particular para la educación, de la progresiva disolución de los límites espaciotemporales convencionales, que se deriva de lo que yo hace muchos años llamo la presencia ubicua de la pantalla en nuestra vida. Y el segundo tiene que ver con cómo podemos promover usos significativos de nuevos medios durante el desarrollo de la cursada, con el fin de que, digamos, dentro de nuestra propia materia, que trata justamente de reflexionar sobre la incorporación de estas tecnologías en el aula, no basta con plantear de forma teórica, hay que incorporar prácticas colaborativas, sino, bueno, ver cuáles son las dificultades y qué puede suceder con esto, con la incorporación de estas tecnologías. Entonces, lo que es el constructo... ya pasando. ¿Quiere ir al anterior? ¿Este es el segundo? Este es el segundo, el anterior era el... No, sí, bueno. Lo que usamos en el constructo, esto es un WordPress, sencillamente adaptado. Digamos, una de las cuestiones que para mí fue importante es hacer algo sencillo, de uso cotidiano, que no genere dificultades propias de la propia herramienta, es decir, no los usar. Lo cual, sin embargo, sigue sucediendo. Quiero decir, hay muchos estudiantes que tienen problemas para inscribirse. ¿Cómo me inscribo? ¿Cómo no me inscribo? ¿Cómo publico? ¿Cómo no publico? Ahora, también el WordPress presenta, además de este objetivo de crear conocimiento de forma colaborativa con los aportes de los propios estudiantes de manera totalmente horizontal, es como funciona el constructo, es que también permite empezar a tener, a quien lo desee y no de forma necesaria o imprescindible, a incursionar en el lenguaje HTML. Es decir, en el WordPress se puede editar de forma plana o se puede entrar en el HTML. Y nosotros no damos nada de esto, pero cualquiera que quiera empezar a mirar cómo añadir una foto, cómo cambiar el tamaño de la foto, cómo cambiar el tipo de letra, cómo cambiar el espaciado, todo esto lo puede hacer sencillamente, es decir, con curiosidad, digamos. Una de las cuestiones que consideramos fundamental, y es a lo que el constructo apunta, es a generar compromiso e interés como el modo de aprender, como el modo primario de aprender. Con lo cual el constructo lo que busca, y por eso dice ludoaprendizaje sin ser un juego, es tratar de reproducir las formas de aprendizaje no formal, que es a partir del interés. Entonces, para participar, vamos a la próxima. Yo acá tengo un desastre. Bueno, para participar, esto sería, ¿qué es el constructo? Vamos a la tercera. Esto sería el reglamento, y dentro del reglamento, que casi nadie lee. Pero ahí aparece otra de las cuestiones que tiene interesante, porque al modo de un videojuego, lo que al principio genera cierta dificultad, en la propia práctica se va aprendiendo. Entonces, cuando las formas de participación es, primero, inscribirse, tiene que mandar un email, bueno, hay un formulario, donde se inscriben en los ejes temáticos que nosotros proponemos para trabajar en equipo. Digamos, hay un equipo que funciona a través de ejes temáticos. Y sobre esos ejes temáticos,
ustedes vieron en el anterior que habíamos muchas entradas. Cada uno de los estudiantes es sobre lo que debe hacer sus aportes. Lo que no quita que pueda participar sobre todos los otros ejes temáticos con sus comentarios, con lo cual esos comentarios están pensados para ampliar el aporte inicial de su compañero. Es decir, anotarse en uno de los ejes temáticos no implica solamente ocuparse de ese eje temático. Entonces, los ejes temáticos, los digo rápido, son muchos: medios sociales y educación, lo público y lo privado, mitos y leyendas sobre tecnologías y educación, políticas públicas sobre educación, pantallas en general, partiendo de esta idea de la pantalla es ubicua, usos y mercantilización del tiempo libre y videojuegos. Vamos a la próxima. Entonces, la idea es justamente la cuestión de el aula como espacio-tiempo, un aula ampliada, es decir, el constructo funciona como un aula ampliada, en tanto tiene 4 rondas, 15 días cada una de las rondas durante lo que dura una cursada, y la idea es la construcción colaborativa de conocimiento en función de hay un espacio-tiempo que ya no es solamente el que transcurre en el aula, sino que es, digamos, la vida en función de esta posibilidad que ofrece la plataforma de acceder cuando uno quiera y pueda. Entonces, las modalidades de... Uy, esto... Ah, no, claro, yo voy moviendo esto. La costumbre. Bueno, las modalidades de participación tienen que ver, primero, que hay una articulación e integración de los contenidos curriculares y de la bibliografía, en cuanto esos cuatro rondas corresponden a los 4 módulos de la materia. Y el programa está estructurado de forma modular, es decir, que no es que el módulo 1 se acaba y se termina, sino que va uno imbrincándose en el otro y finalmente se completa en el 4.º módulo los contenidos. Entonces, las modalidades de participación son aportes, creo que ahí pone entradas porque me di cuenta que no lo había cambiado, pero ahora llamamos aportes para diferenciarlo de lo que pone el propio WordPress en cada entrada. El aporte es lo que cada uno de los estudiantes va a hacer en relación a los contenidos que propone para sus compañeros, propuestas de debate que se hacen de forma por equipo, es decir, el debate es algo que propone el equipo sobre un tema que debe ser digamos, controversial, lo cual, aunque parezca mentira, genera muchos problemas. Es decir, en general es algo que el debate queda en sí no. Piensen, son estudiantes avanzados de ciencias sociales, no estamos hablando, si la media de edad y es 30, 32 años, los más chicos 25 pocas veces y algunos cerca de los 40, ¿no? Y sin embargo sucede esto. Y luego comentarios a los aportes y la participación en los debates. Esas 4 formas son obligatorias, quiero decir, tienen un mínimo de participación, porque el constructo es una actividad de prácticos que se evalúa de acuerdo a la participación, no la calidad de la participación, sino a la participación. Evidentemente hay ciertos límites a la calidad de la participación, no que cualquier cosa puntúa, pero sí la idea es animar a la participación. Y luego hay lo que son desafíos, que es a propuestas directas de la cátedra de trabajar sobre algunos temas en concreto durante unas 2 o 3 semanas. Entonces, generalmente son 2 o 3 desafíos por curso. Entonces, bueno, los aportes, ahí tenemos una muestra de los últimos de este cuatrimestre. Esto se lleva haciendo, hicimos la primera en el 2013, el primer constructo. Luego lo dejamos de hacer, esa es la verdad.
Luego tuvimos algunos fracasos, pero eso lo traeré al final. Pero bueno, los aportes, como ven, algunos tienen que ver directamente con la educación, otros de forma indirecta y algunos, que no es, creo, en este caso ninguno, pero ha pasado, y pasa seguido por el tema tengo que participar y poner puntaje y demás, y de hecho ya para la próxima edición estamos pensando en penalizar este tipo de falsa participación por el solo hecho de obtener el puntaje para... ¿Por qué? Porque en realidad contamina el espacio. Cuando hay muchas entradas y un número de esas entradas, de esos aportes, no son un verdadero aporte, lo que genera es una retracción en la participación de aquellos que están interesados. Porque claro, porque acá tengo que leer sobre Netflix, se lo había puesto, ¿qué pasa con Netflix? ¿Qué pasa con Netflix? Está bien, entretenimiento, tiempo libre y demás, pero asociarlo al menos, aunque sea indirectamente, con la educación, con la problemática de la materia, porque si no, tenemos el universo para hablar. Bueno, acá nosotros consideramos uno de los problemas que yo había comentado del aprendizaje colaborativo, lo que cuesta mucho es que se hagan cosas conjuntamente. Pero al mismo tiempo, si ustedes miran aquí, lo que va a aparecer en los propios comentarios es una ampliación de la propuesta, y eso en sí mismo consideramos que es colaborativo. Es decir, me pongo a pensar sobre el celular en el aula, por algo que propuso un compañero de otro grupo eventualmente. Y eso en sí mismo genera una dinámica de enriquecimiento que nunca saldría en la propia clase. Es decir, uno en el aula no habla de todo lo que está vinculado de alguna forma con la temática. Y aquí se amplía claramente y muchas veces se dan cosas muy interesantes. Entonces, el temor a plantear controversia es importante en los debates, muy importante. A tal punto que también sucede, es decir, hay como un temor a ponerse a lo que se llama, en el lenguaje habitual argentino, escrachar al compañero. Y también eso sucede cuando se publican cosas con errores muy graves de citas o conceptos totalmente fuera de lugar, donde solamente en esos casos participamos como docentes. Es decir, el docente en el constructo es prácticamente invisible. Solamente es quien pone el puntaje, que se le asigna según el reglamento a los diferentes aportes, o cuando hay manifiestos errores. Muy poco. Muy poco es muy... Es decir, podría ser que algún estudiante nunca se enteró de que hay... o está la ilusión de que no está. Que es algo totalmente horizontal entre los propios estudiantes. De hecho, ha salido algunas veces la propuesta de que sean los propios estudiantes quienes puntúen. No le encontramos, debo decir, todavía la vuelta, porque finalmente esto se produce en el marco de una materia que se acredita en la carrera de comunicación, con lo cual hay un punto ahí en que es difícil el equilibrio. Digamos, estamos en el proceso de ir mejorándolo. De hecho, cuatrimestre a cuatrimestre vamos incorporando modificaciones en función de lo que hemos observado nosotros, más las propias sugerencias de los estudiantes. Entonces, siguiendo, bueno, esto es lo mismo, debatir la actualidad, sale, esto fue en su momento la prueba aprender, pero por ejemplo, este cuatrimestre el debate que generó más participación fue el caso Maldonado en el aula, no sé si recuerdan, sí, bueno, todo eso, bueno, debatimos también o debaten los estudiantes la actualidad. Nosotros en la cátedra no proponemos debates, solamente los desafíos, que son muy puntuales. Entonces, bueno, aquí tenemos del año pasado un desafío, la función, bueno, ahí está. Voy a leer desde acá, no puedo leer, no veo nada. La función principal de la educación formal es formar para el trabajo, capital humano, recursos humanos, que es la terminología habitual. La educación formal tiene por objeto, bueno, digamos, estas dos proposiciones son excluyentes o no son excluyentes, digamos que eso entra dentro de lo que tratamos en los teóricos.
esa es la verdad. Y ahí aparecen diferentes ideas y propuestas de los estudiantes. Entonces, este fue el último desafío de este año, que es pensar sobre la propia experiencia. Y en el caso en conjunto se puso como condición que tenía que ser, para fomentar lo colaborativo, que solamente puntuaban aquellos que participaban en la respuesta, que era individual y colectiva, todos los integrantes del equipo. Sí, porque si no, entonces, ¿qué hizo? Forzar a la colaboración. Funcionó en menos de, salvo en un grupo que tuvieron problemas porque no respondían el resto y se sintieron muy mal las chicas que querían responder. Hubo 2 que nunca aparecieron y entonces se quedaron sin responder. Pero la idea es, bueno, esto, fomentar lo colaborativo. Entonces, bueno, acá yo tengo unas cuantas opiniones. Estas son las diferentes... fue cambiando, ven, el diseño un poquito. También algunas de las posibilidades, pero tengo las propias opiniones de los estudiantes, que me parece que es lo más interesante, porque en realidad yo puedo decir funciona muy bien, no funciona, bueno, pero ha tenido digamos, hay una cuestión importante. Las 3 primeras ediciones fue voluntaria, era optativo. Las 2 primeras funcionaron muy bien, hubo un 70% de los estudiantes que se inscribieron y prácticamente el 90% de ese 70% terminó la actividad, pero en la tercera edición fue un fracaso rotundo, que tan rotundo que lo tuvimos que interrumpir, porque no tenía sentido, porque, bueno, por eso ese es un tema a reflexionar, qué es lo que hace que la misma actividad sea exitosa en algunos momentos y sea un fracaso en otros, es decir, pero fue tan fracaso que ya de entrada se inscribieron solo el 60%, que dio 20 personas, y a la tercera ronda solo quedaban 2 personas activas, y había otras 3 que no se sabía, pero las otras no participaron nunca, o participaron una vez y nunca más, con lo cual decidí, esto no lo hacemos más. En ese momento, una de las chicas del equipo me dijo, ¿y si lo hacemos obligatorio? Le dije, es una locura, nos van a crucificar, vamos a aparecer de la bandera del patio, porque claro, hay algo... Estamos hablando de sociales. Sí, de sociales, eso va a ser... Particularmente por eso. Claro, particularmente por eso. Entonces claro... A ver, tenía un problema hacerlo obligatorio porque podía pasar eso, ¿no? Y yo dije, bueno, me parece que no. Entonces me dio un interesante argumento, me dijo, bueno, pero podemos ver qué sucede si es obligatorio. Y yo digo, bueno, probemos. Y fue un éxito. Y no, a ver, fue un éxito a pesar de que hubo muchos recelos iniciales, y los hay en cada edición, decís, tenés que hacer esto obligatorio, es como, porque claro, ¿qué implica hacer una actividad como esta en lo que llamamos aula ampliada, en extender, en derribar lo que todos decimos cuando estamos con lo digital, derribar los muros del aula? Lo que sucede es que implica mucho más compromiso, tiempo. El estudiante en su oficio de estudiante, el estudiante universitario, ¿qué hace? Estudia para los parciales. Así que se pone una semana antes, y estudia. Yo soy muy optimista, una semana antes. Luego se pone a estudiar, aprueba el examen y se acabó. ¿Y cómo aprueba el examen? Estudiando de memoria, y eso se ve en los pasillos de sociales. Y yo todavía no puedo creer ver chicos recitando los apuntes que tienen. Claro, esto rompe completamente con eso. Entonces, bueno, tenés que hacer esto obligatorio. Problemas. Pero finalmente se dan cuenta que ojo, es una de las actividades de prácticos. El 50% de la actividad de práctico depende del constructo. No es que sea, si no haces el constructo, recursas la materia, ni te vas a examen. Es decir, podés aprobar la materia sin el constructo. Pero a pesar de eso, luego lo que sucede es que muchos, por las valoraciones, lo que dicen, bueno, la obligatoriedad fue positiva. Una vez superado eso,
fue positiva. Ahora vuelvo a tener ganas de probar qué pasa si lo hacemos de forma optativa. No sé, pero eso es un tema a pensar. Pero ahora voy a leerles algunas cositas que tengo de lo que... Porque finalmente... esto es textual de opiniones de estudiantes que lo han hecho. Diferentes ediciones. Lo más destacable de Constructo fue el aprendizaje, o el intento al menos de aprender a trabajar de forma colaborativa, sin espíritu de competencia ni castigo de error, sino permitiéndonos reflexionar sin miedo a equivocarnos. Esto es muy importante porque dentro de la invisibilidad, ya dije, salvo error, aquello que no podés dejar pasar porque si no lo estás avalando, pueden publicar más o menos lo que desean y no hay competencia, aunque algunos lo viven como competencia, porque hay un puntaje y entonces se ven quiero ganar. Pero no cambia nada, hay que llegar a un puntaje mínimo donde todos los que están arriba de ese puntaje, ya está. Pero sin embargo lo viven como competencia en algunos casos, pero no hay competencia. La fortaleza de esta actividad de ludoaprendizaje radica en la libertad, la emancipación para poder investigar y compartir experiencias en sí mismo, es en sí mismo un aprendizaje. La bibliografía no nos limitó, por el contrario, logramos trascender los límites y hacer jugar los contenidos con las experiencias que cada uno quiso compartir. Sobre la obligatoriedad que les había dicho, que creo que es interesante porque ese es un tema. Aquellos que crecimos en el modelo de cursada tradicional oponemos ciertas resistencias a propuestas pedagógicas diferentes. Por eso, para engancharse en la dinámica es importante que al principio sea impuesto y luego termina fluyendo de manera más independiente de los resultados y del puntaje. Bueno, esto es como... El proceso de aprendizaje no solo me ayudó a fijar los contenidos de la materia, sino a aprender más de lo esperado. Se llegó a una estos son de diferentes personas, que sí. Se llegó a una profundización mayor a la que se podría lograr en una cursada clásica con parciales. Y bueno, y acá tengo, luego si salen preguntas, pero lo tengo como separado por diferentes temas, pero me parece que, digamos, por ejemplo, Constructo favorece la multiplicidad de perspectivas y miradas. Permitió reforzar, esto es un tema interesante en relación a la colaboración, lo voy a marcar porque si no son todos como repetitivos, ¿no? No. Permitió reforzar los vínculos entre algunos pares. Destaco la empatía que nos generó y el grado de solidaridad como no experimenté en otras materias. Esto es otra persona. Hubo un respeto entre pares que no se ve ni siquiera en los pasillos de la facultad. Hubo aceptación del otro distinto a pesar de que se plantearon posturas políticas distintas. Esta es una chica feminista muy militante quien escribió esto, que supongo que muchas veces la deben atacar, por decir esto. Sobre lo lúdico, que es un tema interesante porque muchos estudiantes agarrándose de la idea de que tiene una estructura de juego, nosotros en la materia hablamos del juego, es decir, por qué el juego es importante en los procesos de aprendizaje y en qué momento el juego deja de ser juego para convertirse en ejercicio, que justamente es que sea obligatorio. Entonces, la idea de que pongas la palabra lúdico lo identifican inmediatamente con juego. Pero no está planteado como juego. Al principio sí, cuando no era obligatorio, pero ahora ya no. Y entonces, pero hay una parte interesante sobre lo lúdico. ¿Qué tiene de lúdico? Algo que está en el nivel académico y que implica pensar, investigar, intercambiar ideas. Pero bueno, eso sería aceptar que acceder al conocimiento no es algo que genere... llamémoslo diversión, pero esto ya lo decía Aristóteles, que el ir descubriendo el mundo es algo que es atractivo para los niños, así que bueno, ese es el espíritu en el que se nos ocurrió esto. Pero ¿qué dicen algunos estudiantes? Radica en lo que cada uno debía descubrir de acuerdo a sus propios intereses, es decir, lo lúdico es justamente eso, yo averiguo sobre las cosas que me gustan. Y ahí viene ese paralelismo con el que había empezado explicando
idea del aprendizaje, tratar de replicar los mecanismos de aprendizaje no formal. Y el otro, el constructo se desarrolló como un gran juego donde cada uno aportaba y aprendía de acuerdo a su propia motivación e interés y mediante una estrategia propia a la hora de manejarse de acuerdo a las reglas. También esta idea, no es un juego porque tiene reglas, bueno, personas que nunca entendieron que todo juego tiene reglas, pero eso ya sabemos que los estudiantes... Bueno, es solo final un pequeño balance. No, bueno, sí, uno dice, bueno, está bien, si no hay reglas, en fin, justamente si no hay reglas no hay juego, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, el balance general que hacemos es muy alentador. Yo en particular, cuando yo le escucho a Silvia, ya todavía me había dicho eso, no en público, esto a mí me parece que esto es lo más importante que he hecho ya en los muchos años que llevo trabajando en esto, porque es más allá de lo que uno escribe, piensa, motiva en otros, es ponerlo en la práctica y que más o menos funcione, darte cuenta de que esto puede funcionar. A nuestro juicio, esto es algo que es trasladable a diferentes niveles y en diferentes situaciones porque es muy sencilla la herramienta, no requiere inversiones y es fácil de replicar. Que nosotros lo hagamos sobre la propia práctica ya que damos la materia, sencillamente es porque es esa materia. Pero así en un grupo pequeño es controlable. En un grupo grande habría que imaginar qué sucede. Ahora, cualquier docente de escuela secundaria, por ejemplo, con un grupo de 40 personas, puede hacer esto perfectamente e incluso puede hacerlo utilizando, digamos, la interdisciplinaridad fácilmente. Quiero decir, uno pone diferentes disciplinas puestas sobre el constructo con ese grupo, debería funcionar. Evidentemente hay que tratar de replicarlo, adaptarlo, bueno, tiene sus matices, ¿no? Ahora, por ejemplo, acá tengo una idea de un estudiante, dice, uno se vuelve bastante conservador a esta altura de la vida y de la carrera en relación a la universidad y un método innovador como el constructo descoloca, choca. Eso sí que nos ha generado algunos problemas, pero pienso de verdad que hay algo que tiene que ver con lo que dije antes de la presencia ubicua, con algo que también habían dicho antes, que es, yo llamo tecnómade, esta idea de que estamos en movimiento todo el tiempo con la pantalla y que en ese espacio, digamos, el espacio es un espacio absolutamente deslocalizado en un tiempo que yo llamo intemporalizado, porque no es atemporal, sino que es un tiempo que no podemos definir, está, y que están juntos continuamente y que la pantalla viene a imbrincar eso y entonces se puede encontrar en constructo, como en cualquier otra actividad en red, en lo que ustedes hacen, personas que a las 2 de la mañana vienen de cenar, de bailar, lo que sea, se conectan y participan. Y eso hay que aprovecharlo, yo pienso que es como lo más importante y que por otro lado no podemos pensar que solamente este espacio es el espacio, llamémoslo, de aprendizaje. Me siento en el aula y ya está. Después, el libro es una forma, evidentemente, que requiere también un espacio y tiempo, y que este modelo, como otros modelos similares, a mí me encantó lo que presentó Silvia, son modelos que deben, digamos, profundizar si son los que pueden modificar la lógica de la enseñanza-aprendizaje en la sociedad contemporánea, que a mí me gusta llamar de la pantalla, pero bueno, ya saben, estoy medio obsesionado, ya se dieron cuenta con las pantallas, pero si lo pensamos, darle espalda a eso, o tratar de replicar las viejas formas y tecnologías educativas que fueron muy eficientes, sin tener en cuenta que esto nos ofrece nuevas herramientas que no necesariamente son mejores o peores que las otras, son nuevas y que permiten quizás que la escuela no sea vista, la escuela, la universidad, como una triste obligación, y que lo lúdico participa de nuestras vidas y que en el no formal cualquiera de nosotros, si sabe sobre qué cosa, sabe más sobre aquello que tiene interés, no importa si estudié o no estudié. Yo doy clases de artes visuales y escénicas y siempre les digo a
a mis estudiantes en eso. Esto es mi vida, lo otro lo aprendí. Es decir, eso es lo que me gusta, que siempre perseguí. Me gustó el cine, el teatro, la pintura, y doy clases de eso. Y aprendí de alguna manera solo. Cine un poco menos porque estudié un poco de cine, pero bueno. Entonces, me parece que hay que aprovechar eso. Y que este tipo de estrategias que estamos hablando, que creo que vas a hablar vos también, permiten eso. Y que no le tenemos que dar la espalda, ni usar esto como si fuera un cuadernito para que los chicos escriban y busquen en internet como si fuera una enciclopedia. Que es útil, pero hay que trascender eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Sigue Alexis Burgos y es la última charla de esta mesa y si tenemos tiempo pasamos a preguntas. ¿Tenés muchas preguntas, Valeria? Bueno, les pido a los que están en línea, que sé que eso es súper interesante, que tengan paciencia, que termina Alexis y arrancamos las preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Está bien el tema del micrófono? ¿Estamos mejor, sí? ¿No? Bueno. Tanto alambre. Sí, claro. Hola, ahí va. Tiene algo de rockstar este micrófono que me gusta un poco. A fuego con tu camisa. Pero por favor, son las nuevas tecnologías. El micrófono y la camisa. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Bien? Les prometo ser muy breve. Entiendo que estamos por fuera de tiempo. Entiendo que cuando trabajamos en educación a distancia es muy importante ser cuidadosos con los tiempos. Así que, digo, ya dada la hora, yo voy a tratar de ser todo lo breve que pueda, ¿sí? De todos modos, me gustaría empezar diciendo que es para mí un placer compartir esta mesa con estas personas, que son buena parte de la bibliografía de los cursos con los que trabajo. En la Universidad Nacional de Moreno, en Buenos Aires, en San Andrés, he trabajado con ellos en Quilmes, así que es como si nos conociéramos de toda una vida. Entiendo también que voy a hacer algunos planteos que tienen directamente que ver con lo que acaba de plantear Diego y con lo que planteó más temprano Silvia. Un detalle, digo, en estos contextos multipantallas, siempre los detalles del orden de la subjetividad suman en algún punto. Yo participé en aquella primera edición del CPC. ¿De CPC? Crear, publicar, compartir. Como era un joven docente de la Universidad de Buenos Aires en aquel momento. Y recuerdo aquellas experiencias como muy valiosas, muy interesantes. Sobre todo rupturistas en un sentido, tal como lo planteaste vos, Diego, que tiene que ver con que todavía, año 2017, muchos de nuestros alumnos y también, acaso centralmente, muchos de nuestros docentes no pueden usar un blog. Es decir, no pueden, quiere decir, encuentran una limitación determinante en el acceso a una plataforma como WordPress. Mejor aún, una plataforma como WordPress les resulta impensable directamente, ¿sí? Estoy hablando de, en muchos casos, doctores de la Universidad de Buenos Aires. Digo esto para que quede en un contexto real, digamos. Estamos pensando en eso, digamos. Estamos pensando en públicos, estamos pensando en audiencias, diría Eugenia Mistelstein, que, a ver, desconocen la configuración de privacidad de Facebook, con todo lo que esto supone, ¿sí? Yo me pregunté mucho en los últimos años en la Universidad de Buenos Aires cómo resolver el problema de que nuestros alumnos de 20 y pico o de 30 y pico en el taller anual de la orientación en periodismo en la carrera de comunicación no supieron usar la configuración de privacidad de Facebook. Y la respuesta que encontré enojó a muchos de mis alumnos, algunos de ellos aquí presentes, porque fue el espacio colaborativo de Google, el Google Plus. El Google Plus, que al no tener una lógica de me seguiste, sigo, no FF, para los que somos viejos usuarios de Photologs, al no tener esa lógica, rompe y establece un nuevo problema, que es cómo seguir a uno y seguir a todos también, ¿no? Pero digo, estamos trabajando con esas audiencias.
Lo que tengo aquí para compartir podría tener como título algo así como la realidad aumentada como componente central, disculpen, de la narrativa transmedia. A mí me parece importante aclarar que, como dijo Grisel, yo soy periodista, soy comunicador, tengo un máster en periodismo, etcétera, etcétera, pero centralmente soy periodista y me parece que es una cuestión central al momento de pensar no solo la educación, sino los modelos de intercambio con los estudiantes, con los educandos. ¿Por qué digo esto? Porque yo no puedo dejar de pensar la lectura académica como el consumo de contenidos. Es decir, a mí me parece que es valioso, sobre todo en las ciencias de la comunicación, pero entiendo que en las ciencias sociales en general, es muy valioso pensar a nuestros educandos como consumidores. Sobre todo cuando vamos a utilizar plataformas tan interesantes y que ofrecen tantas posibilidades de justamente consumo como las que plantearon Diego y Silvia, ¿sí? En este sentido, me parece que una pregunta interesante o un eje central, al menos en este intercambio, es cómo hacemos para que nuestros estudiantes lean, que es lo mismo que preguntarse cómo hacemos para que estos consumidores, estas audiencias, consuman aquellos contenidos que nos interesa que consuman. Me parece que es un poco, Diego, lo que vos mismo te preguntabas, cuando decías, tuvimos una experiencia fallida, arrancó el 60% de la cursada en el constructo y rápidamente teníamos 2 consumidores interactuando. Bueno, me parece que una pregunta que podemos hacernos o que tiene sentido hacerse es cómo hacemos para que la próxima vez participe el 80%. Y a la vez, cómo hacemos para que si arranca el 60% o si conseguimos el 80%, luego ese 60 y ese 80 continúe. ¿Sí? Digo, ahí tenemos mucho que aprender, retomo algo que pensaba plantear pero que ya hemos charlado, ahí tenemos mucho que aprender de plataformas como Netflix, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué en general no podemos parar? ¿No? Digo, esa pregunta que se hacía Silvia, ¿qué es lo que me hace seguir? Bueno, hay infinitas respuestas. Lo único realmente importante es que ponemos play. Lo único realmente importante es que en los 14 segundos que tarda Netflix entre finalizar un episodio y ponerte el próximo, vos te preguntás, mañana me levanto a las 6, en 2 horas mi hija va a empezar a llorar, no tengo café. No obstante lo cual, todo eso lo haces para esperar a que pase rápido el contador. ¿Sí? Digo, hablemos en serio, ¿no? Hablemos en serio, discutamos algo que a mí me tiene loco, si me permiten decirlo, que es el botón omitir intro que Netflix sumó a las introducciones de las series. Una discusión, nuevamente en el plano de la subjetividad fuerte que yo tengo con mi pareja, es, vos no sabés mirar series, a las series no se les quita la intro es parte de la serie. No obstante lo cual, Netflix puso el botón de omitir intro y yo no he logrado que la gente de Netflix, como periodista profesional, he hablado con la prensa de Netflix de este y de otros temas, pero yo no he logrado que nadie me dijera cuál es la estadística respecto de la cantidad de gente que presiona omitir intro. Pero estoy seguro que son muchos los que omiten la intro. Por ejemplo, nuestra referente Grisel, a ver, Rodrigo. Claro, Silvia Andreoli, ¿ven? Digo, estas son las personas que justifican que exista ese botón. Esas son las personas que además determinan que las próximas series tengan una intro estática que sea siempre igual y que no valga nada. Digo, piénsenlo la próxima vez que presionen el botón. Piénsenlo. Hay intros que te pasan el capítulo anterior, larguísimo. También tiene botón omitir. Aparte de terminar de ver. Exactamente, en la mayoría de los casos. Digo, ¿cuántos de ustedes tienen conciencia de que Game of Thrones, una vez por temporada, cambia la intro, por ejemplo? La mayoría ni mira, ¿no? Digo, es siempre igual, son siempre los mismos cuadritos, ¿ves? El ángel de Merín, ¿no? Ahí arriba moviendo las alitas, etcétera, etcétera. La pregunta entonces, retomamos, es ¿cómo hago para que nuestros educandos, de nuevo, estas audiencias, consuman? ¿Sí? Partimos de un precepto que algunos autores manejan y que a mí me parece interesante por lo menos discutir, que es que las audiencias, los consumidores, nuestros educandos, no leen. ¿Sí?
yo de ninguna manera pienso que no lean, y por supuesto hay un buen pilón de bibliografía que me permite sostener esto. Más bien pareciera que lo más coherente es pensar que estas audiencias leen, vale decir consumen, lo que tienen ganas de consumir. El problema es que lo que no leen es que lo que nosotros queremos que lean. Lo que no leen es esos 5 libros de 700 páginas que están en la lista de bibliografía. ¿Debe esto entenderse como que a mí me parece mal que haya libros de 700 páginas? No, de ninguna manera. Les voy a contar, una vez más, en el terreno de la subjetividad, ¿qué es lo último de 700 páginas por tomo que yo he estado leyendo? Resulta que estoy obsesionado con un autor noruego que se llama Karl Ove Knausgaard. ¿Acaso lo conozcan? Knausgaard tiene 30 y pico. Entró en algo así como lo que él llama un bache de inspiración, y durante muchos años no pudo escribir. Y en un momento dijo, voy a salir de este bache escribiendo mi autobiografía. Pero el tipo tiene 35, ¿sí? Entonces digo, para escribir una autobiografía al 35 tenés que haber pensado algunas cosas respecto de vos. Y el tipo pensó tantas que llenó 7 tomos de 700 páginas de una obra que 6 de 700 páginas de una obra que se llama Mein Kampf, Mi lucha, como la de Hitler. Ese libro, cada una de las ediciones, todavía no se tradujo la sexta, yo la espero, y cada vez que paso por la librería de Coronel Díaz y Mansilla, donde suelo comprarlas, voy y pregunto, hola, ¿tenés la nueva de Knausgaard? Y mientras el tipo que me dice que no, yo me desespero. Quiero decir, no tengo ningún problema con las 700 páginas impresas en negro sobre blanco sin ningún dibujito. Me parece que el problema es que yo quiero leer eso. Y me parece que nuestros educandos, nuestras audiencias, nuestros consumidores, también, de alguna manera, deben establecer un vínculo que no es el vínculo que está dado porque en una lista que lleva por título bibliografía hay una serie de nombres. ¿Sí? Dicho esto entonces, y asumida la idea de que entendemos por leer consumir contenido, me parece que podemos pensar en esta serie de narrativas transmedia algunos programas curriculares como historias. ¿Sí? Digo, pensamos tantas cosas como historia, pensamos en las noticias como historia. No veo por qué no podríamos pensar sobre todo en materias de ciencias de la comunicación en general. ¿Sí? ¿Cómo no podríamos pensar incluso los programas, los diseños curriculares como historias? En este sentido yo pienso, y me parece que hemos leído a Silvia, hemos leído a Diego y hemos leído a algunos otros autores que nos permiten al menos sospechar que en términos educacionales la narrativa transmedia es acaso una de las mejores formas de contar historias asociadas a la educación. ¿Sí? Esto no debe permitirnos caer en una trampa que es creer que lo transmedia asegura el consumo. Digamos, que no me parece que podamos asegurarnos o creer que el consumo está asegurado cuando hay una plataforma transmedia. ¿Sí? Acá sí tengo una pequeña estadística a partir de una suerte de encuesta que hicimos en el taller de producción multimedial 2 de la carrera de comunicación de la Universidad Nacional de Moreno, que es la siguiente. Nombramos Stranger Things más temprano, ¿sí? ¿Vieron Stranger Things? Bien. Tal vez hayan visto que al final de la segunda temporada hay una serie de lo que en la época de Lost, que ya aparece, ¿no? La prehistoria. En la época de Lost esto se llamaba webisodes, después lo llamaron movisodes y ahora son un contenido más que está en la plataforma, que es una especie de making of o la lectura de los protagonistas, ¿no? Un par de contenidos extra para que terminaste de ver Stranger Things, quedaste, como dicen los chicos, cebado y querés ver algo más. Bueno, de 300 consumidores habituales de Stranger Things vía Netflix que encontramos en la Universidad Nacional de Moreno, solo 2 consumieron este conjunto de webisodes o de episodios que se ofrecen cuando termina la temporada. ¿Sí? Quiero decir, temporada 2, episodio 1 lo vimos todos. Lo que opina Dusty del Demogorgon, quizás no. Más bien en la estadística no lo vio nadie. ¿Sí? ¿Qué es entonces lo que tal vez podemos pensar que sí nos ofrece un grado superior de certeza al momento de pensar en el contenido que necesitamos que se consuma?
entiendo que la curación, la correcta curación de contenidos, vale decir que los contenidos que esperamos que sean consumidos sean curados por los dispositivos de curación que nuestros educandos, audiencias, consumidores utilizan, me parece que es lo que puede llegar a asegurarnos algún consumo, ¿sí? Un ejemplo que tal vez pueda mencionarse, digamos, ¿qué es lo que nos ayuda a preferir Waze por sobre Google Maps, por ejemplo, al momento de usar un sistema de navegación en el automóvil? Entre otras cosas que hoy creo que no tiene sentido mencionar, que cuando yo enciendo Waze, cuando toco el botón de la aplicación, en el 90% de los casos Waze ya sabe dónde voy a ir. Entonces ni siquiera tengo que buscar. Me dice, está yendo al laburo. Ok, ¿no? Y me dice, ok. Sí, y aprieto ok porque la mayoría de las cosas voy al trabajo. Cuando terminemos esta charla y yo abra Waze, Waze me va a decir, está yendo al jardín a buscar a tu hija. Y va a tener razón, incluso cuando generalmente yo a esta hora estoy en Moreno, a 40 kilómetros de aquí, y a esta hora no voy a ningún lado, ¿sí? Pero yo dejé el auto en el jardín, fui al jardín, después me vine para acá, todo esto lo hice en subte, lógicamente. Van a ver que Waze no se va a equivocar. Les mando un tweet si quieren. Usamos un hashtag de los que tanta solución te dieron. Bueno, además entiendo que la curación de contenidos es central porque en lo que tiene que ver con nuestros educandos pensados como audiencias, me parece que la curación de contenidos es la puerta de entrada a algo que, si mal no recuerdo, Silvia mencionó por arriba, que es el viejo entorno personalizado de aprendizaje, los PLE, ¿sí? Digo, no tiene ningún sentido, me parece, preguntarnos hoy por hoy en qué medida nuestros alumnos utilizan entornos personalizados de aprendizaje. Digo, el entorno personalizado de aprendizaje está ahí todo el tiempo. En la Universidad de Buenos Aires, a la que hizo tanta referencia Diego, generalmente a través de los teléfonos celulares, lo cual lo invisibiliza un poco, ¿no? Y no sé si les pasa a ustedes, a vos, Diego, estás en un aula en Sociales UBA y te da la sensación de que te están mirando, ¿no? Si te vas al fondo del aula te queda un poco más claro que no, que lo que estaban mirando era la pantalla. Pero hay otros espacios donde esto es mucho más claro. No sé si conocen la Universidad de San Andrés, que tiene unas gradas y una distribución de aula más similar a la de esta, pero en forma de anfiteatro en general. Y además los estudiantes de San Andrés suelen llevar sus computadoras personales al aula, cosa que los estudiantes de Buenos Aires no hacen. Si vos vas a San Andrés, todos tienen la computadora abierta, todos están escribiendo, alcanza con irse al fondo para ver que están todos en Facebook. A mí me parece fantástico eso, no me parece nada mal. No me parece nada mal en la medida en la que yo logre, como docente, como expositor, etcétera, que lo que sea que se esté haciendo en aquellas cuentas de Facebook se toque en algún punto con aquello de lo que estamos hablando. Si no, por supuesto, no voy a pensar que lo que tienen que hacer nuestros alumnos es cerrar la computadora, como dicen algunos docentes, sino que tendré que repensar mi clase porque me estaré equivocando, ¿no? Ahora bien, en tanto la curación nos puede ofrecer la puerta de entrada grande a los PLE, creo yo que es un buen momento para empezar a pensar la realidad aumentada como una herramienta central para quedar dentro de la curación de contenidos que allí en esos espacios se hagan. No quiero olvidarme de decir algo importante, porque creo que es una variable que nos pone en buenas condiciones para esto. Yo creo que hay dos variables muy locales, muy de la realidad argentina, que no debemos perder de vista en este momento histórico. Por un lado, la vulneración en sus artículos fundamentales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual número 26.522 y por otro lado el desmantelamiento del Plan Conectar Igualdad. Me parece que el efecto de estas dos cosas es que nuestras audiencias, nuestros educandos, etcétera, al menos en el contexto educativo, por fuera de todos modos lo iban a hacer, pero en el contexto educativo han dejado de lado las computadoras portátiles, esta que tengo aquí sin ir más lejos, y el conjunto de dispositivos de consumo de medios que ofrecía sobre todo a las instituciones secundarias, pero también a las universitarias a través de los CEPA y los centros de producción, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Digo esto porque todos esos consumos de PLE ahora se dan centralmente
en el teléfono celular. Digo, hoy por hoy tenemos muchas preguntas respecto de cómo usar Moodle en el teléfono celular, por ejemplo, porque digo, no sé si estaremos de acuerdo, pero las aplicaciones que permiten usar Moodle en el móvil todavía ofrecen algunas limitaciones, para decirlo de una manera simpática, ¿no? Cambian el escenario respecto de lo que ofrecía Moodle cuando el espacio de consumo predeterminado era una netbook, con las limitaciones que una netbook supone. ¿Qué entendemos por realidad aumentada? Me parece que esto es importante de definir. Yo entiendo por realidad aumentada el cruce de una serie de sensores disponibles en un dispositivo técnico, sensores en general, GPS, sensores biométricos, sensores de luminosidad, acelerómetros, brújulas digitales, etc. Digo, sensores de todo tipo, que trabajan en conjunto con la información que esos mismos sensores generan, o sea, un sensor que funciona además en conjunto con toda la información que los demás sensores le proveen, pero además que todo eso es cruzado con información social. Cuando digo información social quiero decir información cuyo origen de datos, cuyo feed son los medios sociales, el así llamado social media, ¿sí? Los blogs, las redes sociales en sí mismas, etc. Espacios de conocimiento colaborativo tipo wiki, etcétera, etcétera, etcétera. Esto debe pensarse como un versus frente a dispositivos o a propuestas que contemplan dispositivos que utilizan un único sensor o que dependen centralmente de un dispositivo técnico, ¿sí? Me parece que para que entendamos rápido y fácil de qué estamos hablando, un buen ejemplo puede ser el consumo de los dispositivos navegadores en los autos, ¿no? En la República Argentina, buena cantidad de los autos que se venden actualmente de gama media baja y de ahí para arriba incluyen navegadores GPS, ¿sí? Ahora, los navegadores GPS de esos autos prácticamente caen en desuso cuando la función de navegación de esos autos incluye mirror screen o CarPlay, digamos. Es decir, dejan de usarse los GPS de los autos cuando aparece la posibilidad de ver en el navegador del auto el teléfono. Y entonces empezar a usar no los dispositivos del auto, sino los dispositivos del teléfono. Un teléfono que vale muchas veces un 1% de lo que cuesta el auto, ¿sí? ¿Por qué? Porque una vez más, el navegador que yo uso no es Google Maps, incluso cuando Google Maps es buenísimo y lo uso para otras cosas. El que uso es Waze, ¿sí? Y así. Bien, para ir cerrando, ¿cómo o en qué contextos podemos pensar la realidad aumentada para entrar en esos entornos personalizados de aprendizaje? ¿Cómo podemos hacer para generar componentes de realidad aumentada que efectivamente puedan ser introducidos, puedan ser embebidos, puedan ser incrustados en narrativas transmedia? Entiendo que es una buena idea, o que puede ser una buena idea, pensar en tres grandes ejes. Uno, que creo que es casi centralmente el que propuso Diego, es el de, yo lo voy a llamar, vos hablaste de herramientas lúdicas, yo lo voy a llamar gamificación, ¿sí? El eje de la gamificación. La gamificación es esta idea de introducir alguna variable lúdica que permita a los consumidores, a las audiencias, a los educandos, tomarse esto como un juego. Pero no solo tomárselo como un juego, como quien dice, bueno, vamos a... No, que haya métrica de ese juego. Que haya una métrica que crezca en la medida en la que participe. Que haya una métrica que permita decir, este que participó más o que participó de estas características, en términos de gamificación llegó más lejos, o consiguió más, o lo que fuera. Hay muchas formas de aplicar esto, digamos, están las herramientas que ofrecen lo que suele llamarse badges o insignias, ¿no? El caso de Google Latitude o de Maps a través de su programa de guías locales, ¿no? Si fuiste 30 veces a no sé dónde, te ganaste la estrellita azul. Si fuiste 35, te ganaste la roja. Ustedes, Diego, creo que le dan puntos, ¿verdad? En el constructo. Perfecto. Hay muchas herramientas educativas que podemos pensar para ver cómo lo han utilizado y cómo lo podemos utilizar nosotros.
En Flaxo Virtual hemos dado una serie de cursos de realidad aumentada y realidad virtual en los que proponíamos, por ejemplo, Google Arts and Culture, que es una app de Google que te permite la instalación en el teléfono y te permite recorrer museos, galerías de arte, etcétera, etcétera, de manera virtual, lógicamente, pero que a la vez en los consumos va generando puntos similares a los de Maps, ¿sí? Esto además, la gamificación en general suele mejorarse cuando uno tiene un dispositivo inmersivo, ¿no? Es decir, esas especies de anteojos donde pones el teléfono, y hago así porque en general van calzados los teléfonos adelante. Esto podría a veces pensarse como un problema, porque uno dice en una clase, ¿cómo hago? ¿Le voy a pedir que compren? No, de ninguna manera. Hay dispositivos, Google mismo tiene uno que se llama Cardboard. El Google Cardboard es un dispositivo de cartón, que puedes bajar los planos, imprimís los planos con una impresora y recortás un cajón que puede ser un cartón de una caja de galletitas Terrabusi, y con el cartón plegado, como dice el mapita, te armás un cardboard y te queda un dispositivo inmersivo construido a costo cero con un poco de cartón y tu teléfono, ¿sí? Esta experiencia la probamos, la experiencia de usar el cardboard, la probamos mucho en la Escuela Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de Quilmes durante 2015 y 2016 y tuvimos unos resultados maravillosos, ¿sí? Así que los invito a probarlo. Hay muchas otras opciones, están las stories de Instagram, que también suelen ser muy favorables para trabajar recorridos de realidad aumentada o propuestas con realidad aumentada en términos de gamificación. Y Foursquare también ofrece mucho, porque Foursquare ahora también tiene Swarm App, que es como una aplicación asociada que permite estrictamente generar contextos de gamificación para Foursquare, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con espacios para hacer mapas virtuales, para trabajar en geografía, en historia, bueno, es valiosísimo. Eje 1 decía gamificación, eje 2 geolocalización, en mi opinión personal el más interesante. Aquí entran en juego centralmente las herramientas de Google y todos sus derivados. Cuando digo sus derivados me refiero a las infinitas aplicaciones que hay online, digo aplicaciones web, ¿no? Que usan de base los mapas de Google, Maps en general, Maps Engine Lite para crear nuestros propios mapas y enriquecerlos con contenido. Y a pesar de que mis alumnos aquí presentes vamos a decirlo rápidamente, lo desprecian, Google Plus. Google Plus, si uno lo piensa en términos estrictamente académicos, sigue siendo una herramienta muy potente. No les estoy proponiendo que armen un grupo de amigos ni un grupo de padres de no sé qué. No, estoy hablando de como espacio de ampliación de la clase, ¿sí? Un espacio extendido del aula. Google Plus sigue siendo, en mi opinión, muy valioso. Hay una experiencia que tal vez vale la pena revisar, sobre todo si trabajan en temas asociados a comunicación, cultura, arte, que es un sitio que se llama Red Bull Street Art, que es un proyecto financiado por Red Bull, no tiene nada que ver con Red Bull más allá de la financiación, que es un mapa colaborativo de obras de arte callejeras, por ejemplo, ¿sí? Que recupera publicaciones que van haciendo las personas que colaboran y que nos permite generar una serie inmensa de metadatos, desde la geolocalización hasta lo que sea, el conjunto de obras de un artista, o obras similares, o una misma técnica, o de un mismo estilo, etc. Eje 1, gamificación, eje 2, geolocalización, eje 3, y con esto vamos cerrando, publicación contextual. Retomando lo que decía al principio, digo, tenemos problemas con que, por ejemplo, se publique en plataformas como WordPress. Eso no las hace menos poderosas. Yo entiendo que WordPress es la plataforma que deberíamos usar, entre otras cosas porque los grandes medios usan WordPress. Me parece que hay también algo de formación profesional en la decisión de usar WordPress. Pero entiendo yo que genera este problema. Por lo tanto, podemos usar herramientas de producción y publicación contextual que suelen ser o bien más amables o bien favorecer condiciones más amables. Si vamos a usar Facebook como espacio de publicación, como ecosistema, están los Instant Articles, Facebook Instant Articles, que son entradas de blog mucho más poderosas,
las viejas notas que todavía existen, y que apuntan a que el consumo de ese contenido sea perfecto, no importa el dispositivo que utilicemos, sea un teléfono, sea una computadora, sea una pantalla inteligente, etc. Instant Articles requiere que tengamos un paquete de 10 publicaciones antes de que nos lo habiliten, pero si trabajamos en educación en general las vamos a tener esas publicaciones y podemos usarlas como backup. Hay contenido, mucho contenido que puede diseñarse específicamente para social media. Yo nombraba más